Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer una breve explicación sobre lo que es la deuda externa. El nombre de mi compañera es Vanessa Ramírez, mi nombre es Kelly Joana Nao y esta presentación la vamos a hacer para la materia de macroeconomía. Bueno, la deuda externa es una obligación que tiene el país con acreedores extranjeros. Esta se compone de la deuda pública y externa. La pública es una contraída con el Estado y sus instituciones y la externa es contraída por empresas y familias. Vamos a realizar una breve explicación sobre los cambios que ha tenido la deuda externa desde el año 2019 hasta el año 2018. Para el año 2019, de acuerdo a lo que menciona el Banco de la República, el endeudamiento externo equivalía al 23.2% del Producto Interno Bruto, que para el año 2018 era del 19%. Otra parte importante corresponde a los préstamos contraídos con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras tanto, las deudas de los bancos privados se redujeron en comparación con el 2018 y totalizaron 16.646 millones de dólares. Bueno, en el 2010, con un crecimiento del 20.6%, la deuda externa del país ascendió a los 64.837 millones de dólares. A finales del año pasado, informó el Banco de la República. La deuda total del sector privado colombiano en el 2010 se elevó hasta el 25.516 millones de dólares, desde los 16.590 millones de finales del 2009. Este comportamiento indica que los empresarios colombianos registraron un endeudamiento de crecimiento del 53.8%. De acuerdo con el reporte total de la deuda externa colombiana, termina en 55.546 millones de dólares, que son compromisos pagaderos a largo plazo, y 6.231 millones de dólares deuda de sí. Bueno. Para el año 2011, la deuda externa a diciembre correspondía a 42.769 millones de dólares, que correspondían a compromisos con el sector público, equivalentes al 12.9% del Producto Interno Bruto. A diciembre del 2010, este monto era de 39.546 millones de dólares y equivalía al 13.7% del Producto Interno Bruto. La deuda pública externa corresponde, según los informes que se emiten, a todas las deudas reembolsables a acreedores del exterior que hayan sido contratadas directamente por el gobierno nacional, las entidades descentralizadas, las entidades de seguridad social, las empresas públicas del orden nacional, departamental y municipal, el Banco de la República y las demás entidades financieras. Al observar los datos por tipo de instrumento, se evidenció que los préstamos siguen siendo los más usados en el periodo de corto plazo. A diciembre de 2011 ascendieron a 8.590 millones de dólares frente a 6.666 millones correspondientes al año anterior. En el 2012, la deuda externa a diciembre del 2011 sube a 42.769 millones a compromisos del sector público, lo que equivale al 12.9% del PIB. A diciembre del 2010, este monto era de 39.546 millones y equivalía al 13.7% del PIB. Según el Banco de la República, la deuda externa de Colombia en el 2011 sumó 75.859 millones, lo que equivale al 22.8% del Producto Interno Bruto. Esta deuda comprende las obligaciones que los agentes privados adquieren como no residentes sin garantía del sector privado. Al observar los datos por el tipo de instrumento, se evidenció que los préstamos siguen siendo los más usados en el periodo a corto plazo. A diciembre del 2011, estos ascendieron a 8.590 millones frente a un 6.166 millones del mismo periodo del 2010. Asimismo, fue el saldo de deuda externa a largo plazo, con un monto de 32.688 millones en el instrumento de préstamos frente a un 30.160 millones en el 2010. Para el año 2013,
A diciembre de este año, la deuda externa de Colombia alcanzó un monto de 91.879 millones de dólares, registrando un crecimiento anual de 13.116 millones de dólares, correspondientes a un 16% frente a las deudas pactadas en el año 2012, que sumaron un total de 78.763 millones de dólares. El Banco de la República reveló que como porcentaje del Producto Interno Bruto, los 91.879 millones correspondientes a la deuda externa colombiana representaban un 24.4%, el mayor monto lo tiene el sector público. En 2014, la deuda externa en Colombia subió a 101.231 millones de dólares en diciembre del 2014, lo que equivale a un 26.8% del 2.6 puntos porcentuales más que un año atrás, añadió el Banco de la República. Con respecto a diciembre del 2013, los compromisos externos de Colombia aumentaron a 9.258 millones de dólares. Del total de la deuda externa, 59.664 millones de dólares corresponden a deuda pública y 41.567 millones de dólares a deuda privada. Para el año 2015, la deuda externa en Colombia sumó 111.197 millones de dólares para el año 2015, equivalente al 38.1% del Producto Interno Bruto, informe realizado por el Banco de la República. El porcentaje total de deuda externa en relación con el PIB subió 11.3 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año 2014. El costo de la deuda pública en el año 2015 fue del 3.4%. De acuerdo con el documento indicado por el Banco de la República, las obligaciones en el sector público llegaron a 66.941 millones de dólares a finales del año pasado. Por su parte, el endeudamiento privado alcanzó los 44.255 millones de dólares, de los cuales el 69% correspondió a obligaciones del sector no bancario y el restante 31% a deudas adquiridas por instituciones del sector bancario. En cuanto al saldo de la deuda del sector no bancario, los préstamos con entidades financieras del exterior representaron el 83% del saldo, las obligaciones por conceptos de crédito con los proveedores el 11% y el 6% restante correspondió a bonos y pasivos de seguros. En el año 2016, la deuda externa colombiana siguió en momentos en el que el dólar está históricamente alto y que la economía crece este año. En cuanto a las obligaciones de los privados, también está creciendo, pero a menor ritmo. El saldo de la deuda externa privada terminó el primer mes de este año en 44.573 millones de dólares, 4% más que hace un año. Para el año 2017, el Banco de la República reveló que el saldo de la deuda externa de Colombia fue de 124.386 millones, lo que representó un incremento de 4.238 millones frente a lo registrado en el mismo periodo del año 2016. Principalmente el emisor informó que este crecimiento se explica por el mayor endeudamiento de corto y largo plazo, en 2.695 millones representados en un 18.4% y de 1.632 millones representados en 1.5% respectivamente. Por sectores, el documento indicó que el saldo de la deuda externa pública representó un 58% del total, mientras que el sector privado fue de un 42%. Respecto al sector público, la deuda alcanzó a diciembre del 2017 un monto de 72.821 millones, más que el mismo periodo del año anterior. Según el Banco de la República, este aumento fue explicado por el mayor endeudamiento de largo plazo y por el pago neto de corto plazo. Para el año 2018, la deuda externa colombiana se situó en el cuarto mes del 2018 en 127.321 millones de dólares, es decir, 366.8 billones de pesos en el cambio actual. La cifra bruta del endeudamiento externo colombiano subió en un total de 635 millones de dólares frente a marzo del 2018, cuando llegó a 126.686 millones de dólares. Sin embargo, en el reporte se observa que el indicador pasó a representar el 36.2% del Producto Interno Bruto en enero de este año, el 36.8% a abril del 2018, aunque el dato del cuarto mes del 2018 es más alto que el del mismo periodo del 2017, cuando el porcentaje había sido el 38.9% del PIB.
mientras que la deuda externa del sector privado llega a 54.209 millones de dólares, 894 millones más que en marzo, pero 4.390 millones más que hace un año del total de la deuda privada. 35.436 millones son a largo plazo y 18.772 millones son a corto plazo. Para concluir nuestra exposición, quisimos reflejar a través de una gráfica las fluctuaciones que ha representado la deuda externa desde el año 2000 hasta el año 2018, recordando que la deuda externa está entrada de la deuda total pública y privada adeudada a no residentes reembolsables en monedas, bienes o servicios internacionalmente aceptados. Estas cifras se calculan sobre una base de tipo de cambio, es decir, no en términos de poder adquisitivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que nos quedó bien.